¿Por qué Rusia ha dado el paso más drástico en la diplomacia moderna, sacudiendo a toda Europa? En una decisión que nadie vio venir, Rusia ha expulsado a todos los embajadores de la Unión Europea de su territorio. Se trata de una medida que no tiene precedentes en la historia diplomática contemporánea y que marca un antes y un después en las relaciones entre Moscú y Bruselas. Esta expulsión masiva no solo es un golpe simbólico, deja a la Unión Europea, y especialmente a sus empresas, completamente desprotegidas dentro de Rusia. Sin embajadores ni canales oficiales, cualquier conflicto, sanción o problema empresarial queda en el limbo, sin la posibilidad de mediación directa. La magnitud de esta ruptura es difícil de exagerar. En las últimas décadas, jamás una potencia había cortado de raíz los lazos diplomáticos con todos los países de un bloque tan influyente como la UE. El shock recorre las cancillerías europeas y deja a cientos de empresas sin respaldo frente a un gobierno cada vez más impredecible. Si pasamos por alto el alcance real de este acto, podríamos subestimar sus efectos en la economía, la seguridad y, en última instancia, en la vida cotidiana de millones de personas, tanto en Europa como en Rusia. Ya no es solo un asunto de diplomáticos. Lo que está en juego es el futuro de las relaciones internacionales, la protección de inversiones, la respuesta ante posibles crisis y la misma estabilidad continental. Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto de quiebre total entre Rusia y la Unión Europea? ¿Qué llevó a Moscú a aplicar la medida más dura antes de un conflicto abierto? Para comprender las verdaderas razones detrás de esta decisión, es fundamental explorar el trasfondo de años de tensiones crecientes entre Rusia y la Unión Europea. Esto no fue una decisión repentina. ¿Qué llevó a Rusia a romper con toda Europa de una vez? Para entender la magnitud de la ruptura diplomática, hay que mirar atrás. La Unión Europea comenzó a imponer sanciones a Rusia desde el año 2014, tras la anexión de Crimea. Estas primeras sanciones marcaron el inicio de una escalada que, lejos de detenerse, se intensificó gravemente durante la guerra en Ucrania. Desde el año 2022, la UE aprobó 13 paquetes de sanciones adicionales. Estas medidas incluyeron la congelación de activos rusos, la prohibición de exportar tecnología avanzada, el bloqueo aéreo y financiero, y restricciones severas al comercio. El impacto fue inmediato y devastador para sectores clave de la economía rusa. Uno de los golpes más contundentes fue la confiscación de más de 250.000 millones de dólares en reservas pertenecientes al Estado ruso y a ciudadanos particulares. Este acto, considerado por el Kremlin como una expropiación ilegal, no solo dañó la economía, sino también la confianza en Occidente como socio. A todo esto se sumó el apoyo militar masivo de la Unión Europea a Ucrania. No solo se enviaron armas modernas y sistemas de defensa aérea, sino también recursos económicos y entrenamiento militar, haciendo que Moscú interpretara la ayuda europea como una implicación directa en el conflicto. Las tensiones no quedaron ahí. En los últimos años, los países europeos expulsaron progresivamente a decenas de diplomáticos rusos, acusándolos de espionaje o actividades hostiles. Paralelamente, la retórica de los líderes europeos se volvió cada vez más dura, calificando a Rusia y a su presidente como amenazas globales y pidiendo sanciones más severas. Es crucial comprender que toda esta acumulación de medidas antirrusas no solo fue percibida como hostilidad, sino como una estrategia coordinada para aislar y debilitar a Rusia. Sin entender la raíz y la escala de esta confrontación, se pierde completamente la perspectiva sobre las posibles respuestas del Kremlin y el margen para cualquier tipo de negociación futura. Pero la reacción de Rusia no solo fue una represalia proporcionada. ¿Qué sucedió exactamente durante la expulsión de los embajadores y cómo reaccionaron las capitales europeas en las primeras horas? A continuación, veremos en detalle el momento exacto de la expulsión, el caos en las embajadas y las primeras reacciones de Bruselas y las principales capitales europeas. El 14 de enero, la diplomacia europea vivió el mayor terremoto en décadas. A las 11 de la mañana, hora de Moscú, los embajadores de los 27 países de la Unión Europea
recibieron un ultimátum. Debían abandonar Rusia en un plazo de 48 horas. Jamás antes se había ejecutado una expulsión diplomática masiva de tal magnitud. El mensaje era claro y contundente. Los canales tradicionales de diálogo estaban oficialmente rotos. La reacción en las embajadas fue inmediata. El pánico se apoderó del personal diplomático y administrativo. Equipos enteros comenzaron una frenética evacuación. Documentos confidenciales, archivos sensibles y pertenencias personales fueron empacados a contrarreloj. En los pasillos, el ambiente era de incredulidad y ansiedad, mientras funcionarios intentaban asegurar la protección de datos críticos. Las autoridades rusas supervisaron cada movimiento con mano de hierro. Los accesos a las embajadas fueron vigilados por agentes de seguridad, y los diplomáticos solo pudieron desplazarse bajo estricta observación. Los controles en las fronteras se endurecieron hasta el extremo, impidiendo cualquier intento de sacar materiales sin autorización expresa. Moscú quería garantizar que ningún secreto relevante cruzara sus fronteras sin su permiso. En Bruselas, el Consejo Europeo entró en pánico. En cuestión de horas, se convocó una reunión de emergencia a puerta cerrada. Sin embargo, la capacidad de reacción era prácticamente nula. Expulsar a diplomáticos es un derecho soberano y ninguna respuesta inmediata parecía posible. La imagen de unidad europea se resquebrajaba bajo la presión del golpe ruso. En medio del caos, quedó claro que lo que estaba en juego era mucho más que la presencia física de embajadores. Cientos de empresas europeas en Rusia, privados súbitamente de protección consular, temían por la seguridad de su información y sus operaciones. A la vez, la reputación internacional tanto de Rusia como de la Unión Europea pendía de un hilo, dependiendo de cómo gestionaran este enfrentamiento sin precedentes. Cada decisión y cada error en este proceso podrían marcar el destino de alianzas, la integridad de datos sensibles e incluso la estabilidad económica de ambos bloques. Pero en medio de este caos diplomático, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo evolucionarán las relaciones entre Rusia y Europa? ¿Y qué consecuencias profundas traerá esta ruptura para ciudadanos y gobiernos en los próximos años? El vacío diplomático ha dejado a empresas y ciudadanos europeos en una situación de vulnerabilidad inédita, sin precedentes en la historia reciente de la Unión Europea. Para las empresas europeas que aún operan en Rusia, el escenario es crítico. Sin embajadores ni apoyo consular, pierden la red diplomática que antes protegía sus inversiones, resolvía disputas y mediaba ante las autoridades rusas. Decenas de multinacionales, desde energéticas hasta automotrices, ahora evalúan su salida total del país ante el riesgo creciente de nacionalizaciones, bloqueos de cuentas o expropiaciones sin posibilidad de intervención estatal. La incertidumbre no se limita al ámbito empresarial. Ciudadanos europeos residentes en Rusia, o quienes viajan por motivos familiares o laborales, enfrentan obstáculos inéditos. Trámites consulares básicos como renovaciones de pasaporte, asistencia en emergencias o gestiones legales quedan suspendidos o ralentizados. Sin canales oficiales, cualquier incidente, desde detenciones hasta problemas médicos o pérdidas de documentos, puede convertirse en una pesadilla burocrática sin resolución clara, aumentando la sensación de abandono. La expulsión masiva también significa que la Unión Europea y Rusia pierden su capacidad de gestionar crisis, dialogar sobre incidentes fronterizos o negociar la liberación de detenidos. Ya no existen interlocutores oficiales para mediar en situaciones de tensión o desescalar posibles conflictos, lo que eleva exponencialmente los riesgos de malentendidos y escaladas innecesarias. A nivel interno, la fractura es palpable dentro de la propia Unión Europea. Países como Hungría y Eslovaquia, que dependen en gran medida del gas ruso y mantienen vínculos tradicionales con Moscú, exploran vías bilaterales para aliviar la tensión y proteger sus intereses económicos. Mientras tanto, Polonia y los 3 estados bálticos exigen máxima firmeza y rechazan cualquier concesión, profundizando una brecha política en el seno de la Unión que podría debilitar su unidad frente a Rusia. Para Moscú, la ruptura diplomática implica tanto pérdidas como ganancias. Por un lado,
renuncia a los canales de influencia y al acceso directo a las instituciones europeas. Pero por otro, lanza un mensaje simbólico de fuerza, mostrando que está dispuesta a aislarse y a pagar el precio con tal de mantener sus posiciones estratégicas. Para el Kremlin, la expulsión es también una advertencia a otros actores internacionales sobre los costes de presionar a Rusia. En este nuevo contexto, el futuro económico y político de la región queda en entredicho. El aislamiento puede acelerar la salida de capitales, el deterioro de inversiones y el aumento de la desconfianza mutua. Pero también abre la puerta a un escenario aún más peligroso: la posibilidad de divisiones irreversibles dentro de la Unión Europea y el debilitamiento de su posición global frente a rivales estratégicos. ¿Existe algún margen para revertir este enfrentamiento o estamos presenciando el inicio de una era marcada por la confrontación y la ausencia total de diálogo? Enseguida, analizaremos si hay oportunidades reales de reconstruir puentes diplomáticos o si la desconfianza y los intereses divergentes consolidarán un nuevo muro en Europa. En cada crisis existe una oportunidad. Ahora, frente a una ruptura diplomática sin precedentes, ¿cómo pueden adaptarse empresas, gobiernos y ciudadanos para sobrevivir y prosperar en el nuevo escenario? Las empresas europeas con intereses en Rusia deben actuar rápido. Es momento de replantear sus estrategias, buscar nuevas alianzas y diversificar operaciones fuera del mercado ruso. La protección de inversiones ya no puede depender de canales tradicionales. Ante la falta de respaldo diplomático, la resiliencia y la agilidad se vuelven esenciales. Por su parte, los gobiernos europeos exploran con urgencia vías alternativas. Países como Turquía, China o la India emergen como terceros mediadores, permitiendo mantener ciertos vínculos comerciales y diplomáticos indirectamente. Estos canales, aunque menos directos, pueden ser vitales para evitar el aislamiento económico y político. Al mismo tiempo, algunos gobiernos nacionales empiezan a cuestionar el consenso impuesto por Bruselas. Surgen oportunidades para diplomacias bilaterales, donde intereses específicos pueden prevalecer sobre las líneas generales de la Unión Europea. Esta fragmentación representa un riesgo, pero también una posible salida para quienes buscan acuerdos pragmáticos con Moscú. La volatilidad geopolítica exige más que nunca capacidad de adaptación y planificación a largo plazo. Ahora queda claro: la resiliencia no es un lujo, sino una necesidad para empresas y países que dependen de la estabilidad internacional. La gran lección es contundente. Aunque imperfecta, la diplomacia sigue siendo la única herramienta eficaz para evitar que las crisis deriven en conflictos abiertos. Renunciar al diálogo es siempre el último recurso, y su ausencia puede cerrar puertas que tomarán años o décadas en volver a abrirse. Aprovechar o dejar pasar este momento puede marcar la diferencia entre la supervivencia y el fracaso, tanto para negocios como para gobiernos. La historia nos muestra que quienes logran adaptarse a la tormenta son quienes después lideran la reconstrucción. Pero, ¿qué significa realmente este cierre de puertas para los ciudadanos y cómo afecta la vida cotidiana en Europa y Rusia? Analicemos las consecuencias directas y las señales que podrían definir el futuro cercano. La historia acaba de redefinirse en solo 48 horas. ¿Vas a ser un espectador o aprovecharás la oportunidad de influir en el futuro de Europa y Rusia? Hoy hemos presenciado cómo la expulsión total de los embajadores de la Unión Europea por parte de Rusia no solo cierra un capítulo de la diplomacia, sino que inaugura una etapa de incertidumbre mundial. El silencio diplomático entre Moscú y Bruselas es, en realidad, un potente mensaje a los gobiernos, empresas y ciudadanos. Quedarse al margen significa perder toda capacidad de decisión. Es tiempo de reconocer que la pasividad y el desconocimiento pueden volverse nuestros peores enemigos. El impacto de esta ruptura no se limita a los despachos de los líderes, sino que afecta la economía de cada país europeo, la seguridad de los ciudadanos y los intereses de millones de personas cuyo futuro ahora está en juego. La pregunta es: ¿seguiremos reaccionando tarde o tomaremos la iniciativa para informarnos, analizar y actuar con criterio propio? Porque lo que decidan gobiernos y empresas en los próximos días condicionará la protección de inversiones, la estabilidad social
y la reputación internacional de Europa por años. Este momento histórico exige reflexión y una acción informada. No permitas que la desinformación o la indiferencia te dejen fuera de las decisiones que marcarán tu entorno y tu vida. El cambio ya comenzó. La historia está escrita por quienes se atreven a comprender y participar.